quiero agradecer, antes de empezar, el apoyo y la colaboración de la Fundación 11, porque nos ha prestado esta magnífica sala. La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, a quien yo represento hoy aquí, es una organización feminista sin ánimo de lucro que hace más de 40 años ya que se creó, cuando aquí en este país nadie hablaba de la violencia hacia las mujeres. La fundamos con objeto de hacer emerger todo el tema de la violencia y hacer que, sobre todo, la percepción que entonces había de la violencia de los hombres hacia las mujeres, que cambiara. Han pasado muchos años desde entonces, no cabe duda de que actualmente no tiene nada que ver la sensibilidad y la percepción que hay de violencia, pero todavía quedan muchísimas cosas que hacer. Tenemos una ley de violencia pionera en Europa. Hace poco en Francia, en una reunión que tuvimos de temas de violencia, todo el mundo todavía habla de la ley española de la violencia. Es verdad. Y una ley de estas características lo que nos está diciendo es lo que la sociedad considera que no puede formar parte de la cotidianidad. Es algo que, la violencia es algo que está fuera, tiene que estar fuera de nuestra vida. Pero no previene la ley de la violencia ni ninguna ley. Hombre, algo puede ser que contenga, pero no previene. Lo que va a prevenir de verdad es la educación en igualdad. Es la educación en valores, la educación en igualdad, sobre todo, en la igualdad, el respeto. Y en este sentido, desde la Comisión ya hace varios años que pensamos que era muy importante dirigirse a los jóvenes. Y organizamos un programa dirigido a jóvenes, un programa que se implanta en los institutos. Al principio casi éramos nosotros los que forzábamos, oye, que eso os interesa, y ahora al revés, son los institutos, se ha corrido la voz, lo que nos van pidiendo que por favor les tengamos en cuenta a la hora de programar el curso. Justo hoy tenemos aquí a uno de los protagonistas de estos talleres, Alejandro, que todos habrán leído en la publicidad que hemos mandado, en la propaganda que hemos mandado, su amplio currículum. Alejandro es un psicólogo general sanitario y criminólogo con una amplia experiencia. Tiene un máster en psicología general sanitaria, grado en psicología, grado en criminología. Es experto en ansiedad y depresión. Tiene un curso superior de mediación familiar. Tiene un curso de violencia de género e igualdad, de mediación intercultural. Es psicólogo clínico de adultos, también psicólogo clínico infanto-juvenil y muchísimo más que no hace falta que diga, porque todos los que han recibido nuestro email lo saben. Además habla inglés y habla portugués, y sobre todo es un hombre que se ha ganado a los adolescentes y a las adolescentes de los institutos. Creemos que es muy importante que sea una parejita de chico y chica que vayan, porque a veces entra una chica y dice la chica, ya no viene con el rollo. Entra un chico solo y y además él nos va a contar cómo se les recibe al principio y cómo luego van evolucionando. En todo caso, Alejandro forma parte de la Comisión de Investigación de Malos Tratos. Yo creo que es el único hombre que hay en la comisión. Sí. Bueno, pues Alejandro es una pieza clave, sus intervenciones son magníficas y yo creo que su intervención de hoy va a ser muy importante. Es una pena que de verdad no esté esta sala llena, porque es una pena que la gente de la calle no se dé cuenta que si queremos una sociedad libre de violencia, tenemos que aprender a educar niños y niñas en igualdad y respeto. Y eso no se hace a los 30 años, eso se hace según van creciendo y eso se hace precisamente en la adolescencia. Así que, Alejandro, te damos la bienvenida y te agradecemos mucho que estés hoy aquí entre nosotros. Vale, luego va a haber un pequeño coloquio, o sea que lo que no os parezca suficientemente claro, queréis ampliar, tomáis nota. Alejandro. Muchas gracias, Choni. Vale, pues buenas tardes a todos y todas.
Vamos a dar comienzo con esta conferencia titulada Percepción de la violencia machista en la adolescencia, avances y retrocesos. Este es el índice que vamos a seguir. Lo vamos a ir viendo. ¿Por dónde empezar? Pues precisamente por qué es lo que está ocurriendo a día de hoy en la adolescencia y todo lo que tiene que ver con la violencia de género, el feminismo o la igualdad. Supongo que nos suena el ver noticias que hablan de el repunte de casos de violencia sexual, especialmente en grupo, en adolescentes, esos discursos negacionistas como calan en los más jóvenes. Pero viene bastante bien que justo en febrero de este año, es decir, hace 2 meses, salió este barómetro que recoge un poco toda esta información, por lo cual es actual, pues súper actual. Son datos de 2025, pero se publicó hace 2 meses. Por ejemplo, sí que vemos que en cuanto a la violencia de género, la visión que hay en la adolescencia es que es un problema social muy grave, que ha ido aumentando a lo largo de los años, pero también es cierto que discursos completamente contrarios también han ido aumentando y de forma bastante más llamativa hacia arriba. Discursos como que la violencia de género no existe y que es un invento ideológico, o que si es de poca intensidad, la violencia de género no es un problema. Hablamos que desde 2019 hasta 2025 se ha triplicado o duplicado la tasa, tanto en chicas como en chicos. Otras cosas que podemos ver es que, por ejemplo, el feminismo, cada vez más jóvenes lo ven como algo que es simplemente un invento ideológico y que sirve para adoctrinar. Esto ha ido aumentando igualmente desde 2021 hasta 2025, alcanzando tasas que en chicos son más de la mitad. En chicas también ha ido aumentando, pero de forma un poquito más pequeña. En cuanto a quién se considera feminista, en 2019-2021 alcanzamos el pico, tanto en chicos como en chicas adolescentes, pero vuelve a bajar en 2023 y las tasas pues, en chicos están en un 26%, en chicas en más de un 50%. Si comparamos adolescentes con otras edades, vemos que realmente preocupa pues, cuáles son los datos. ¿Quién se considera feminista? La franja que va de 15 a 19 años es la franja etaria que tiene unos porcentajes más bajos. Solo el 25,4% de los encuestados y no se considera feminista más de la mitad. En todas las demás franjas de edad, todo el mundo alcanza cotas más altas de considerarse feminista. La Comisión para la Investigación de Maltratos a Mujeres en 2020 publicó el informe Vivencias y percepciones sobre la violencia de género en adolescentes de la Comunidad de Madrid, hecho con 1.578 alumnos de institutos precisamente en estas formaciones. Lo que se vio fue que el 54% solicitaba más formación en esta materia, que el 25% cree en los mitos del amor romántico, que el 70% de las chicas prefieren volver acompañadas a casa o que el 10% normaliza la existencia de violencia dentro de la pareja. Entonces, desde que nacemos y según vamos creciendo, vamos recibiendo influencia de diferentes agentes, como son la familia, la escuela, los iguales y la cultura. Pero en los últimos años ha aparecido un nuevo agente que hasta hace un tiempo pues, no estaba tan presente y que parece tener una gran relación con este aumento de tasa que es el mundo digital. ¿Qué vemos? ¿Qué aparece? ¿Qué noticias nos aparecen en el día a día respecto a esto? Que el mundo digital, el uso de las TIC, ya alcanza prácticamente el 99% de la población y llegando a casi el 99,9% en usuarios de entre 10 y 15 años, precisamente en usuarios adolescentes. Con lo cual, hay que contar con el mundo digital como una variable más nueva y que está ahí y que hay que trabajar sobre ella, que conviene hacerlo. Evidentemente, esto también conlleva nuevas noticias, nuevas apariciones de nuevas violencias y nuevas preocupaciones. Por ejemplo, el 72,2% de las mujeres han recibido comentarios sobre su físico o mensajes sexuales no deseados en redes sociales, o que 9 de cada 10 adolescentes se conectan varias veces al día a Internet o están permanentemente en la red. De hecho, acudiendo a las aulas, pues hacer las formaciones desde la comisión para la prevención, lo que se observa es que muchas veces te encuentras a adolescentes que
que a lo mejor pues están dormidos en la mesa porque se acostaron a las 4 de la mañana mientras estaban haciendo scroll, viendo TikTok o cualquier otra red social. 70% de las jóvenes alguna vez han sufrido violencia sexual digital. 91% de españoles cree que las redes sociales generan nuevas formas de violencia de género en jóvenes, lo cual es bastante acertado. Entonces, si tenemos que introducir este nuevo agente de influencia, que es el mundo digital, también tenemos que hablar de todo lo nuevo que genera este agente. ¿Qué es, en primer lugar, qué es la adolescencia? Es la etapa de transición entre infancia y edad adulta. En esta etapa, lo que se busca es la propia identidad, generar esa propia identidad, acompañada de cambios físicos, emocionales, cognitivos, sociales. ¿Y qué pasa aquí? ¿Y por qué tiene relevancia el mundo digital y todo lo que tiene que ver con la igualdad? Porque es la etapa donde el grupo de iguales tiene mayor influencia en toda la vida. Es donde la gente que está a mi alrededor, de mi edad, más me va a poder influir que en el resto de toda mi vida. Y también hay una necesidad de encajar dentro de ese grupo. A lo mejor, para ser aceptado dentro de ese grupo, tengo que asumir ideas o discursos que yo a lo mejor no pienso, pero por tratar de encajar tengo que asumirlo para ser uno más o una más. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el mundo digital realmente para los jóvenes? Pues todo esto que aparece. Las redes sociales, que sin duda yo creo que la estrella actualmente es TikTok y también Instagram. También Instagram es curioso el caso que se da con Instagram y los jóvenes, porque ahora habitualmente, en vez de tener un solo perfil en redes, tienen dos, ¿vale? Tienen un perfil público y un perfil privado, entre comillas, o para mejores amigos. Entonces, en el perfil público no generan contenido prácticamente, que sí generan en el privado para que lo vean pues la gente que consideran oportuna y que suele ser pues a lo mejor 20 personas de su alrededor. En TikTok, pues bueno, yo creo que todos y todas nos hemos cruzado a alguien alguna vez grabándose un TikTok en la calle, bailando lo que sea, y suele ser gente adolescente o no. Y luego, importante también, todo lo que tiene que ver con los videojuegos, principalmente la estrella a día de hoy es Fortnite, que lleva siéndolo desde hace ya 8 años o por ahí, y luego Roblox también es la estrella porque es un mundo virtual de videojuegos en el que prácticamente cualquier adolescente, incluso cuando está en la escuela, en la educación primaria, también hacen uso de Roblox. Eso, es una plataforma con una gran cantidad de videojuegos. ¿Por qué introducimos esto aquí? Porque al final, dentro tanto de Fortnite como de Roblox, también hay la posibilidad de chats privados. Entonces, existe una red social dentro de ese videojuego y se generan contactos dentro de ese videojuego, pudiendo ser con personas conocidas como también por personas desconocidas, lo cual puede generar ciertas violencias, entre otras cosas. Introducimos así el término ciberviolencia de género, algo, pues como comentaba, que realmente no existía hace años. El mundo digital, desde que aparece, pues conlleva la aparición de nuevas violencias y tener que generar nuevos términos, que ahora en un par de diapositivas vamos a ver todos estos nuevos términos, porque son unos cuantos, pero bueno, ciberviolencia de género, acto de violencia ejercido a través de medios digitales que busca dañar, controlar, vigilar, humillar o amenazar a una mujer y que se basa en una situación de desigualdad estructural entre géneros. Datos de esta ciberviolencia es que el 9,3% de los jóvenes han experimentado algún tipo de ciberacoso o que el 70% de las víctimas de este ciberacoso en España son mujeres, con lo cual, evidentemente, esta variable de ciberviolencia de género tiene todo el sentido del mundo introducirla. ¿Qué diferencia tiene esta ciberviolencia de otros tipos de violencias? Porque al final el mundo digital introduce esta violencia con unas características propias y únicas. Por un lado, la idea del anonimato. Si yo puedo atacar, ejercer violencia contra alguien de forma anónima, me voy a sentir mucho más impune porque voy a pensar que no va a haber consecuencias para mí. Entonces tengo mucha mayor libertad para ejercer la violencia o el daño que yo considere oportuno. Repetición. Yo en Instagram puedo empezar a escribir 500 mensajes seguidos de insultos, amenazas, acoso, de lo que sea, y además puedo convocar a más personas y que entre todos pues ataquemos a una misma persona y que sea repetido constantemente y que no se quede en algo puntual de un solo momento. Público, en cuanto a el público a que se ejerce la audiencia que puede ser testigo de esto.
al final cualquier acto que se produce en medios digitales puede ser testigo a alguien que está en Madrid, alguien que está en Japón o alguien que está en Estados Unidos. Es decir, cualquier persona del planeta Tierra prácticamente puede tener acceso a ello, y también en los institutos es importante hacerles reflexionar acerca de esto y de lo que es la huella digital y de que todo lo que hacemos en Internet, el rastro queda ahí presente y que cualquier persona va a poder verlo, y también las consecuencias que puede traernos para nuestro propio futuro. Entonces, esto es lo que os decía. La aparición de nuevos tipos de violencia, y todas ellas comparten que son tipos de violencia de género con esa variable ciber, es decir, que se ejercen desde el medio digital. ¿Qué ocurre con esto? Que son términos nuevos, totalmente nuevos. De hecho, algunos tienen 2 años, yo creo. Entonces, todos estos términos, una gran mayoría, son anglicismos, es decir, se han extraído directamente del inglés. Y esto ya es una reflexión que yo dejo ahí, y es, quizá hay que adaptar estas palabras al castellano y crear nuevas palabras en castellano que signifiquen estas violencias, porque yo siempre pongo el ejemplo del acoso y el stalker. Suena mucho más light, mucho más stalkear que acosar, o que ser un acosador a ser un stalker. Entonces quizá si le estamos dando palabras en inglés, le estamos quitando un poco de fuerza a realmente lo que implica cada una de estas violencias, ¿vale? Entonces, bueno, las que pongo aquí: el acoso cibernético, ejercer acoso a través de medios digitales, correo electrónico, llamadas, mensajes; el body shaming, que sería ridiculizar, humillar a una mujer por su apariencia física; los creep shots, que son fotografías que se toman sin el consentimiento de la mujer habitualmente en un lugar público, y que son fotos pues que para quien realiza la fotografía son sugerentes y las publica en alguna red social para que otros hombres puedan acceder a ellas. El grooming, que tiene un poco de relación con lo que hablaba antes de los chats en videojuegos, de Roblox y Fortnite, que sería pues un adulto que se hace pasar por alguien menor de edad para entablar contacto con ese menor y poder llegar a cometer un abuso sexual de forma digital o incluso de forma presencial. Después está la pornovenganza, que sería el contexto especialmente de una pareja, o bueno, el de 2 personas que hayan mantenido cierto contacto sexual. Esa pareja rompe y habitualmente suele ser el hombre que amenaza a ella con: si tú a mí me dejas, voy a publicar este vídeo, esta foto en la que tú apareces sin ropa, y se la voy a enviar a todos tus contactos. Y siempre que hablamos de la pornovenganza en los institutos, hablamos del caso de Ibeco, de que una trabajadora mantuvo relaciones sexuales con un compañero de trabajo, envió el vídeo, toda la empresa se enteró, la humillada, la culpada y la avergonzada fue ella. Él fue pues animado incluso por haberlo hecho, y ella, toda la situación que generó, provocó que se suicidase. Slut shaming, que sería humillar a una mujer en base a lo que se cree sobre su vida sexual. La sextorsión, que sería parecido a la pornovenganza, pero sería con amenazar, extorsionar realmente a una persona con: si no haces esto, yo voy a enviar este material a quien sea. Y el último que pongo ahí es el deepfake, que yo creo que es el más reciente de todos. El deepfake es el que os decía, que igual yo creo que no tiene más de 2 años, que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Deepfake, principalmente, a día de hoy hay 2 formas de deepfake, que sería: o yo cojo la foto de alguien, cualquiera, y lo paso por la IA y le pido que desnude a esa persona, que aparezca en una posición sexual, lo que sea. La IA me lo hace. Y de esto supongo que habéis escuchado pues, casos que han salido principalmente en adolescentes en los últimos años. Otro caso sería extraer fotografías ya de internet o vídeos de internet pornográficos y alterarlos con IA, poniéndoles la cara de una persona conocida, por ejemplo. Esto ha habido famosas, Taylor Swift, Rosalía, que han sufrido estos casos y lo han llegado a denunciar. Luego, más palabras en inglés. Aparte de las ciberviolencias, también se generan nuevas dinámicas violentas dentro de las relaciones. Tenemos el ghosting, que yo creo que es lo más conocido, que es pues entrar en relación con alguien a través de redes y que la otra persona deje de contestar a esos mensajes de repente. Pero también están otros, como es el love bombing, en el cual yo, cuando estoy en las primeras fases con una pareja,
le agasajo constantemente con mensajes, con amor, con atención, estoy constantemente ahí para esa persona. Lo que estoy tratando de hacer aquí es generar dependencia emocional en la otra persona, porque una vez que la haya conseguido, ese love bombing va a parar y muy probablemente empiece lo que llamamos breadcrumbing, pero que siempre hemos llamado refuerzo intermitente, que es pues que yo ya ahora, antes te bombardeaba con amor, ahora pues un día sí, un día no, 3 días no, un día sí y así. Al final esto es lo que genera más enganche, más dependencia emocional hacia la otra persona. Asociado a todo esto también, todo lo que tiene que ver con la geolocalización, que es tratar de ejercer control sobre mi pareja a través de medios digitales. Principalmente la ubicación, mándame la ubicación para ver que es verdad que estás donde dices que estás, o mándame una foto con tus amigas para ver que es cierto que estás con tus amigas y que no me estás mintiendo. Evidentemente, al igual que cualquier tipo de violencia, la ciberviolencia también tiene consecuencias, tanto a nivel psicológico como físico en las víctimas. A nivel psicológico puede provocar ansiedad, depresión, aislamiento o baja autoestima, y en la salud física desde trastornos del sueño a problemas cardiovasculares y conductas autolesivas. Entonces, ahora vamos a hablar de, vale, se generan todas estas ciberviolencias, este discurso sexista, machista en redes sociales, pero ¿cuál es el origen de esto y de dónde viene todo esto? ¿Vale? Y yo os adelanto que este tema me parece bastante interesante porque es algo que yo desconocía hasta hace un tiempo y es bastante llamativo lo que hay en la red y probablemente desconocemos la mayoría. La manosfera, ¿vale? La manosfera es ese conglomerado de webs, blogs, comunidades, donde lo que principalmente se hace es propagar discursos machistas. Son comunidades controladas principalmente por hombres y la preocupación común es la exploración y defensa de la identidad de los derechos masculinos porque han sido comprometidos y han sido coartados por el feminismo y por las mujeres, ¿vale? Entonces, este es el tipo de memes que se generan desde la manosfera, que son bastante típicos, en los cuales pues se ridiculiza a las víctimas de violencia de género, a las víctimas de violencia sexual, etc. Entonces, ¿qué es la manosfera? Como os decía, esos tentáculos virtuales de la propia manosfera no se quedan ahí, sino que calan en las mentes de los jóvenes y al final, pues ese auge que hemos visto al principio, ¿no?, en esas gráficas, tiene relación con este tipo de discurso. Discursos negacionistas o que el feminismo suprime derechos de los hombres, como ya hemos hablado antes previamente también. Entonces, ahora, dentro de la manosfera existen diferentes grupos. Por un lado, tenemos a los incels, que es el acrónimo de Involuntary Celibate, célibes involuntarios, es decir, hombres que de forma involuntaria no mantienen relaciones sexuales. No las mantienen porque no son deseados por las mujeres, porque no son deseados. Entonces, es interesante que los incels la comunidad incel nació de manos de una mujer en otro contexto. Esta mujer creó una comunidad para conectar a personas que no tenían pareja, una especie de Tinder al principio de los 2000. Esta mujer abandonó esta comunidad, se la vendió a un hombre y este hombre fue el que fue generando que todo esto se convirtiese en el mundo incel. Entonces, ¿qué nos dicen los incel? Nos dicen que tienen esa capacidad para mantener relaciones por varias cosas. Por un lado, por los factores genéticos y lo que ellos llaman el luquismo. El luquismo es la teoría de que solo hay un grupo solo el 20% de los hombres son atractivos. El 80% restante no lo son. Entonces, las mujeres solo se fijan en ese 20% y están obligados a no mantener esas relaciones sexuales porque no son atractivos para ellas. Entonces, se habla de esa regla del 80-20, que es que el 80% de las mujeres solo se fijan en el 20% de los hombres. Esto, evidentemente, según su parecer, se sustenta en un sistema social desigual, que esa desigualdad es hacia ellos. Hay una desigualdad hacia los hombres que no pueden mantener estas relaciones sexuales. Y, de hecho, hacen una analogía con las películas de Matrix y
y nos hablan de los hombres Blue Pill y los Red Pill. Los Red Pill son los hombres que han despertado y se han dado cuenta de cómo funciona el mundo y de esta crueldad del 80-20 y ya han visto cómo funciona todo. Los Blue Pill son los que todavía no han despertado, pero que esperan que poco a poco les incluyan en su comunidad incel y logren despertar. Estos son los memes también que tienen los incels. El de la derecha es el chat, que es como el hombre atractivo para las mujeres. El de la izquierda es el incel, que hace el camino virgen, según ya denominan ellos. Y esto también son las mujeres, que se refieren a ellas como las Beckys o las Stacys. Las Stacys son las mujeres atractivas que se fijan únicamente en ese 20% de los hombres, y las Beckys también se fijan en ese 20% de los hombres, pero las consideran algo más accesibles probablemente. Luego están los pick-up artists. Hemos visto los incels, luego están los pick-up artists. Los pick-up artists son artistas de las recogidas en castellano, especialistas en manipular y atraer a las mujeres. Ellos lo que hacen, de hecho el más famoso es Neil Strauss, que publicó un libro en el cual, pues cómo conquistar a las mujeres. El libro no me acuerdo cómo se llama. El juego entrando en la secreta sociedad de los pick-up artists, que era consejos pues para aprender a seducir a las mujeres. Ellos se basan en diferentes estrategias que vamos a ver ahora, pero una de ellas es que, por ejemplo, pues una mujer que esté bajo los efectos de drogas, especialmente de drogas como puede ser el alcohol, va a ser una mujer mucho más accesible, con lo cual fomenta que liguen con mujeres que estén pues, con un estado de conciencia bastante alterado, porque así van a conseguir ligar con ellas, fomentando pues al final lo que es únicamente violencia sexual. Pongo ahí la peli de Promising Young Woman, una joven prometedora, porque hace un poco referencia a estos pick-up artists, y la primera escena de la película pues es eso, varios hombres que se acercan a una chica que ha bebido alcohol y se observa bastante bien pues estas dinámicas que fomentan. Entonces, aquí simplemente por mencionar, estas son las estrategias que tienen. Es decir, introduzco todo esto, sé que es como mucha información, pero también porque creo que es importante ver que es algo que tiene sus conceptos y que está ahí. Que no es algo que nos puede resultar súper ajeno porque no estamos en este mundo digital, digamos, pero que es algo que está ahí y que tiene sus conceptos y sus estrellas y todo. Entonces las estrategias que tienen son el Negi, el Pikoki, el Mystery Method, el DHV, que DHV era demostración de alto valor, y el Kokifani. Todas estas, pues, por ejemplo el Negi se refiere a hacer comentarios sutilmente despectivos para bajar la autoestima de la mujer y hacerla más receptiva a las atenciones. La idea es crear una dinámica de poder en la que la mujer busca la aprobación del hombre. Es decir, que las propias dinámicas que generan hacia la mujer es de generar esa violencia dentro de la propia pareja o dentro del propio vínculo, sea el que sea. Y luego ya los terceros, el Men Go Their Own Way, que estos pues es como que ya les da igual a las mujeres y ellos han creado su propio camino y ese es su signo como de identidad. Ellos se salen del camino principal y crean el suyo propio para seguir avanzando. ¿Qué fomentan? La autonomía personal, son válidos por sí mismos, no necesitan a las mujeres, el autodesarrollo, evitan compromisos, crítica al feminismo, lo cual es común en todos los grupos de la manosfera, ese apoyo mutuo entre ellos y el rechazo de las normas sociales que les pueden empujar a tratar de mantener relaciones de pareja. Y también es relevante introducir aquí, vale, esto es una comunidad, la manosfera, de hombres y está plagada principalmente de hombres, pero aunque sea un porcentaje bajo, también existen algunas mujeres y digamos que hay tres roles definidos del rol que ocupa la mujer dentro de la manosfera. En primer lugar, puede ser el objetivo de seducción. Para los pick-up artists, pues la mujer es aquí tengo que conquistar. Perdona, ¿de qué edades estás hablando de todo esto? Esto es desde adolescentes a mayores de edad y todas las edades realmente. ¿A partir de 15, 16? Sí, sí. De hecho, luego lo pongo ahí en recursos, pero está bastante bien, si no sé si la conocéis, la serie de adolescencia de Netflix, porque pues es un chaval de 14 años y se ve que está metido entre la comunidad incel y de cómo pues, se genera un poco esas dinámicas y ese odio hacia la mujer en un chico pues, de 15 años, creo que tiene, o incluso 14.
Entonces, como les decía, la mujer, objetivo de seducción o agente de la decadencia masculina. Y luego, por otro lado, estarían las conocidas como tradwives, que es un término extraído de Estados Unidos, en el cual las mujeres pues, fomentan el modelo de mujer que cuida de su marido, de la casa y de los niños, y que eso es como tiene que ser, fomentando al final pues, esa desigualdad y cosas que parecían estar avanzadas desde hace años. Esto es el resumen de la atmósfera. Entonces ahora, si nos lo llevamos al mundo real, hablamos del programa de Igualdad, que es el que realizamos desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, el cual está destinado a adolescentes de la Comunidad de Madrid. ¿Qué hacemos o qué intentamos hacer en esta formación? En primer lugar, fomentar un espíritu crítico y reflexión, trabajar esos discursos negacionistas, ofrecer una visión verídica y objetiva y proporcionar herramientas de prevención, detección y actuación. Pongo esto sobre todo de ofrecer una visión verídica y objetiva porque lo que nos encontramos en los institutos es pues chavales y chavalas que nos dicen datos o información que tiene toda la pinta de que la escucharon ayer en un TikTok y que no está contrastada con ningún elemento verídico ni objetivo. Entonces tratamos de hacerles ver, vale, pero la información que tú escuchaste ayer en este TikTok, ¿de dónde viene? ¿De dónde la has sacado? Y entonces sí que es interesante, pues mira, nosotros te ofrecemos esta información, que es la información objetiva, los datos oficiales que hay. Ahora ya tú haz lo que quieras con las dos informaciones que tengas. Y al final también pues proporcionar esas herramientas de prevención, detección y actuación. Es muy común cuando empezamos a hablar de, pues sobre todo yo diría, de dinámicas tóxicas, que también lo que tratamos en los institutos es no utilizar la palabra tóxica, porque creemos que ha perdido ahí un poco la fuerza, como decía antes con las otras palabras. Al final utilizamos la palabra tóxico y realmente estamos hablando de violencia. Estamos hablando de control, estamos hablando de dinámicas dentro de una pareja que son dañinas y que generan pues, violencia. Entonces, cuando hablamos de pues eso, comentarios tóxicos del tipo control, redes sociales, lo común en las clases es que haya miradas, que sea como, mira lo que está diciendo, esto a lo mejor lo estuvieron hablando ayer en la propia clase porque una compañera tiene una relación de ese tipo. Entonces sí que es bastante interesante. ¿Qué es lo que analizamos? Pues lo que decía Choni al principio del todo, tratar de ofrecer esa imagen de igualdad a nivel social con un equipo de formadores mixto y también tratando de fomentar ciertas ideas tanto pues desde la visión de un chico como de una chica. Por ejemplo, cuando hablamos de pornografía, suelo hacer yo esa parte, o el chico que sea, porque sí que es cierto que cuando hablamos de pornografía el mensaje casi siempre a quien parece que es el iluminado son los chicos y parece que le escala más cuando se lo lanza un chico que una chica. Dinámicas participativas, no llevar un PowerPoint y estar hablando una hora porque entonces nos dormimos todos. 2 sesiones, hacemos una primera sesión, 2 sesiones de 1 hora, hacemos una primera sesión de 1 hora y otra a la semana habitualmente, a la semana siguiente de otra hora. Y siempre tratamos de proporcionar los cuestionarios previos como los posteriores, al final con el objetivo de esa medición de el impacto que ha tenido la formación en la clase correspondiente. Entonces, actualmente las diferentes formaciones que realizamos son estas. Por un lado, la de prevención y sensibilización, que también es la que llamamos la básica, que es la que todas las ofrecemos a todos los institutos, pero sí que consideramos que esta es la ideal para empezar, cuando un curso no ha recibido ninguna formación sobre violencia de género e igualdad, lo más adecuado solemos recomendar esta, porque digamos que es como la base para poder llegar a todas las demás. La otra sería la de afectivo-sexual, formación para la consecución de relaciones sexoafectivos saludables. Los institutos suelen pedirlas para tercero o cuarto de la ESO, como ya los más mayores dentro del instituto. Luego la de masculinidades, que trata pues, de fomentar pues, esa idea de la masculinidad hegemónica es lo que sigue existiendo a día de hoy, o qué es la masculinidad a día de hoy. Las violencias machistas digitales, la cual pues, tiene bastante relación con lo que he estado hablando antes y
Y es algo que es una formación que está bastante bien porque es en una de las que se ve bastante lo que hablamos de esa culpabilización o hacer sentir vergüenza a las víctimas, especialmente de violencia sexual a nivel digital. Y luego las mitos del amor romántico. Entonces, ahora os quería hacer una cosa durante 30 segundos, ¿vale? Que es una cosa que hacemos en los institutos, y os voy a pedir que cerréis los ojos durante los próximos 30 segundos, por favor. Sí. Y que os imaginéis con el mayor detalle posible la historia que os voy a contar. Cerramos los ojos. Vale. Respira hondo e imagina que llegas tarde para coger tu vuelo. Vas deprisa por el aeropuerto. Pasas por seguridad. Y llegas por fin a tu puerta de embarque y consigues subir al avión justo antes de que se cierren las puertas. En ese momento, la persona que pilota el avión sale de la cabina y te saluda. El vuelo ha sido estupendo, pero nada más llegar al aeropuerto, necesitas urgentemente ir al baño. Te apresuras hacia el aseo más cercano y casi tropiezas con una persona que lleva una escoba y una fregona, obviamente limpiando el aseo. Te disculpas y continúas. Al llegar a tu destino, te diriges a un restaurante cercano donde tomas la mejor comida que has probado nunca. En la mesa de al lado hay una pareja de enamorados celebrando felizmente su aniversario. Al salir a la calle, asistes a una animada actuación de un grupo de rock coreado con entusiasmo por un público considerable. A la mañana siguiente, asistes a una importante conferencia sobre tecnologías de la información, el motivo de tu viaje y muy importante para ti. Y la persona que dirige una exitosa corporación sube al escenario para pronunciar un discurso de bienvenida. Concéntrate en su discurso. Ahora deberías tener una imagen sólida de todo esto, así que me gustaría que abrieras los ojos porque tengo algunas preguntas para ti. Vale, utilizamos la técnica de visualización guiada que llamamos para introducir lo que consideramos la base de prácticamente cualquier formación que tiene que ver con la violencia de género y la igualdad, que son los estereotipos de género. Entonces, yo lo que os haría reflexionar es sobre qué os habéis imaginado esa historia. Hasta qué punto esos estereotipos los tenéis anclados en la mente. Porque, por ejemplo, preguntaros si quien pilotaba el avión era un hombre o era una mujer, quien llevaba una escoba y una fregona era un hombre o era una mujer, el restaurante, la pareja de enamorados, si es una pareja heterosexual, si el grupo de rock es de hombres, es de mujeres, es mixto, si la persona que dice un discurso sobre tecnologías de la información es un hombre o es una mujer. Al final, yo esto lo he hecho con adultos y con adolescentes, y sí que tengo que decir que también hay cosas buenas y que, por ejemplo, en esto en concreto, con esta historia, he visto los estereotipos bastante más presentes en adultos que en adolescentes. En adolescentes, sobre todo, el estereotipo de persona que haga un discurso sobre tecnologías de la información va a ser pensar en un hombre. Pero sí que es verdad que en adolescentes, si es un chico, suele pensar en un chico, pero que si es una chica, suele pensar que es una chica quien da el discurso. En lo de la banda de rock, adultos casi siempre pensamos en hombres. Adolescentes piensan en grupos mixtos, habitualmente, o incluso grupo de chicas. Y el piloto de avión sí que está bastante presente lo de pensar en un hombre, o el de la fregona y la escoba pensar en una mujer. Entonces, como os decía, es la base que utilizamos para hablar de los estereotipos de género como base de cualquier formación. Aparte de esta técnica, hacemos lo que llamamos la dinámica de las mochilas, en la cual les pedimos que nos vayan bombardeando con estereotipos, tanto de chicos como de chicas, que la sociedad tradicionalmente haya asignado a unos y a otros. Ya no les insistimos en que esto no es la opinión personal de cada uno de cada una, sino lo que la sociedad históricamente ha relacionado. Y posteriormente, introducimos la violencia de género a través de un Kahoot. El Kahoot es una herramienta digital que es una especie de quiz en el que pueden participar y genera bastante atractivo en adolescentes y es algo que viene bastante bien utilizado. En este Kahoot ya introducimos qué es la violencia de género, cuáles son las cifras de violencia de género,
qué conductas son violencia de género. Y bueno, aquí lo que nos encontramos casi siempre es que la violencia de género para los adolescentes es la violencia que se ejerce de un género a otro, indistintamente de cual a cual, y ahí lo que tratamos de hacerles ver es, vale, entendemos que si escucha la palabra género podamos pensar de primeras pues que va a ser la de un género a otro, pero que probablemente si utilizáramos el término de violencia machista tendríamos más claro desde dónde se ejerce y hacia dónde se ejerce esa violencia. Y les sorprende lo de las cifras también. Y luego también aquí les tratamos de dar pautas en caso de, vale, y si tú tienes una amiga que está en una situación de violencia, ¿qué harías? ¿Cómo actuarías? Y también, y si tú tuvieras un amigo que ejerce violencia hacia su pareja, ¿qué harías? Simplemente, pues tratar un poco de fomentar ese espíritu de espectador de la violencia que toma medidas, que no se queda callado y que reacciona ante esa violencia y al menos no la legitima. En la segunda sesión de este taller básico hablamos de los tipos de violencia, violencia física, sexual, psicológica, y los colocamos dentro de un iceberg en función de cómo son identificables como violencia. Es decir, si consideramos que un asesinato es violencia, pero se dan cuenta de que el control de las redes sociales también es un tipo de violencia. Y entonces esto es un tema pues, que da bastante de sí. Los mitos del amor romántico los introducimos con unas dinámicas de conversaciones de WhatsApp y hablamos pues, de la media naranja, del amor todo lo puede o del mito de la pasión eterna. Finalmente, con pornografía y violencia, lo que tratamos de hacer es que sean un poco conscientes de qué es la pornografía, qué es lo que aparece en la pornografía y trabajamos un poco sobre esos mitos de la pornografía. También les hacemos reflexionar sobre frases que podrían ser títulos de vídeo porno, pero que también podrían ser noticias de un periódico, para que vean la estrecha relación que existe entre pornografía y violencia. Entonces, esto aquí he puesto una especie de resumen de qué es lo que observamos en el día a día de los institutos en base a la experiencia de realizar estas formaciones. Por un lado, vemos la normalización de la violencia de la pareja, sobre todo la de control, lo que tiene que ver con la ropa, las redes sociales, las amistades y la ubicación. Y yo aquí diría que principalmente la normalización de la violencia de control en cuanto a las redes sociales. Es bastante habitual pues que no, es que nos queremos tanto, no tenemos nada que esconder el uno del otro, entonces tenemos el Instagram el uno del otro, o yo me sé su contraseña para poder leer sus conversaciones. Y ahí pues les hacemos ver, vale, realmente habláis de que tenéis tanta confianza que tenéis esto, pero precisamente si tenéis esto, quizá lo que hay es desconfianza, y no hay confianza. Si hubiera confianza, esto no sería necesario. Desconocimiento acerca de qué es la violencia más allá de la física. En lo que os comentaba de la dinámica del iceberg, hablamos de puñetazo, de asesinato, de patada, y todo el mundo tiene claro que eso es violencia. Pero en cuanto empezamos a hablar de amenazas, de humillaciones, de control de redes sociales o de la geolocalización, ya se quedan como, vale, que esto también es violencia. Luego, algunos estereotipos de género ya no están tan presentes, otros sí, pero sí que vemos que ciertos estereotipos quizá ya no están tan presentes como sí que lo estaban hace unos años. El fútbol, por ejemplo, queda mucho camino por recorrer, pero sí que es cierto que a día de hoy ya el fútbol parece algo como más compartido, tanto entre chicas como chicos. Luego otros estereotipos, como puede ser todo lo que tiene que ver con la estética, sí que se ve bastante ligado a las mujeres. Desconocimiento sobre qué es la violencia de género, su prevalencia en las tipologías de la misma y lo que os comentaba antes, ¿no? Asunción de datos extraídos de fuentes subjetivas. Me creo la primera frase que escucho en TikTok. Y también es relevante, que yo creo que es una frase que tenemos como muy interiorizada, la frase de, pues es que a saber lo que ha escuchado en casa. Si dice eso, seguro que lo... Y yo, en los últimos años, lo que veo es, vale, sí, está bien lo de a ver qué es lo que ha escuchado en casa, pero quizá a día de hoy tenemos que hablar de a ver qué es lo que ha visto TikTok. Ya no solo qué es lo que ha escuchado en casa, sino que ahora también está esto presente. Mantenimiento de actitudes que polarizan a las víctimas, especialmente de violencia sexual. Esto depende de una clase a otra y de un instituto a otro y de un distrito a otro. Pero sí que yo diría que los discursos más preocupantes que yo he escuchado han sido en cuanto a esto y en cuanto a
pues lo típico de que llevaba puesto cuando sufrió la violación, y hablar de que si una chica va provocando, pues es normal que pueda sufrir una violencia sexual. Y yo recuerdo una clase en concreto hablando de esto, en el que tuvimos ahí un debate bastante intenso, le ofrecimos datos de cómo al final es independiente la ropa. El problema está en que haya personas que violan, no que una chica lleve una ropa o lleve otra, y no se ha avanzado mucho. Después, el desconocimiento de recursos para la prevención de la violencia de género. No conocen la mayoría de medios que existen, ya sean desde teléfonos hasta vías, hasta cómo actuar en una situación de violencia de género. Existe violencia en parejas de su alrededor, principalmente esa violencia de control y de su edad. Los celos también es un tema que normalmente cuando lo sacamos nos tiramos un rato largo, porque está bastante asumido como que es una prueba de amor. Si no siente celos es que no me quiere de verdad. Entonces está guay sentir celos. También les hacemos ver todo esto. No hay que avergonzar. Si yo que sé, alguien en una clase nos reconoce, pues yo es que soy una persona muy celosa. No hay que decirle, pues eso tienes que cambiarlo, que no puede ser así. Decirle, joder, pues qué bien que te des cuenta de que seas una persona celosa y que lo puedes decir en alto, y a lo mejor pues tienes que tratar de trabajar en ello como tú puedas. No culpabilizar a esa persona por ser celosa, sino, pues mira, ¿qué son los celos? Una emoción normal. Al final todas las personas hemos sentido celos en algún momento de nuestras vidas, hacia una pareja, hacia un objeto, hacia un hermano, hacia un amigo. ¿Cuándo se genera un problema? Con esa gestión de los celos. Y especialmente en una pareja que suele repercutir en esas dinámicas de control. Con lo cual, pues es un campo que da bastante para explorar con adolescentes. La pornografía es, en cuanto nombramos la palabra porno, empiezan las risas. Y las risas principalmente de chicos, las chicas la verdad que tampoco, pero los chicos ya empiezan a reírse pero bueno, sí que es cierto que se ríen, pero luego a la vez también como que quieren más información, quieren que les sigas contando. Una vez que abres el melón, ya como que, pero de primeras es como, no sé qué es eso del porno, cuando realmente todos saben perfectamente de lo que estamos hablando. Y luego ese desconocimiento sobre violencias digitales. Normaliza muchas violencias que se dan en medios digitales, y en muchas clases hemos visto pues eso, que hay violencias digitales entre una clase u otra, o dentro del propio centro, y cómo lo tienen de normalizado, y pues es un tema también como el porno, a lo mejor de risa. Y ya para ir terminando, quería dejar aquí pues algunas recomendaciones, tanto a familias como profesionales. Para familias, fomentar una comunicación abierta, es decir, tratar de que mi hijo, de que mi hija pueda expresarme lo que sea oportuno. Hablar sin juicio sobre esas relaciones, sobre esos celos, sobre el control de las redes sociales. Validar emociones, vale, está bien que te sientas así, pero cuestionar las conductas. Está bien que te sientas así, pero quizá a lo mejor puedes actuar de una manera diferente. Diferenciar entre sentir celos y justificar el control. Supervisar sin invadir. Un problema que yo también veo en familias muchas veces es no, bueno, yo le voy a revisar luego el teléfono y ya controlo ahí todo y ya veo todo. Bueno, es entendible, pero si mi hijo o mi hija se da cuenta de eso, se va a generar ahí un muro de desconfianza bastante grande, y el problema, en mi opinión, va a ser más grande. Y también pues tratar en la medida de lo posible de ser un modelo de una relación saludable. Para profesionales, evidentemente, incluir la perspectiva de género de forma transversal, no tratar la violencia como algo aislado, sino como algo estructural, identificar conductas normalizadas, fomentar ese pensamiento crítico, autonomía, espacios seguros de expresión, o tratar, en la medida de lo posible, detectar precozmente señales de riesgo, como puede ser el aislamiento, el control digital o los cambios emocionales bruscos. Recursos bibliográficos, el barómetro de juventud y género es el que os hablaba al principio del todo. Luego el informe de la Comisión de 2020 de la intervención con adolescentes en las formaciones. Y bueno, y los que os apunto aquí. Y luego ya también, aparte de los recursos a nivel bibliográfico, pues herramientas digitales. Antes os mencionaba el Kahoot, que es esa especie de quiz para hacer una especie de trivial entretenido, y que gusta bastante a adolescentes y a alumnos de primaria también. Pero bueno, también está el BookLab o el Geniali. Audiovisuales,
Os dejo aquí unos cuantos. El del dilema de las redes sociales es algo más desconocido y creo que es de los más interesantes que hay, que nos introduce un poco toda esta idea de las redes sociales. Series como Intimidad, que habla de diferentes historias, entre ellas la de la trabajadora de Iveco, que os comentaba antes, la serie de adolescencia. Y luego a la derecha arriba está la peli Custodia Compartida, que es francesa. Y no sé, yo creo que siempre que pensamos en una película para trabajar la prevención de la violencia de género, pensamos en Te doy mis ojos, española, que es una muy buena película, pero que ya tiene sus años y que han salido más películas más recientes que también están muy bien, y esta creo que es de 2019 o algo así, y es una peli bastante fuerte. Y luego la serie I May Destroy You de HBO, que también es bastante interesante, sobre violencia sexual. Bueno, finalmente, ¿qué conclusiones podemos extraer de todo esto? Pues por un lado, que existen retrocesos en materia de igualdad en la adolescencia, que se necesita educar en igualdad y prevención desde edades previas a la adolescencia. Evidentemente es importante que en la adolescencia vayamos a los institutos a hacer estas formaciones y a tratar de prevenir la violencia de género y luchar contra la desigualdad, pero sería conveniente que esto se hiciera desde las edades más tempranas posibles, tanto primaria como incluso, diría, escuela infantil, adaptando evidentemente todo el contenido a trabajar sobre la igualdad. Contar con las redes sociales como una herramienta y no como algo contra lo que luchar. Hemos visto todo lo negativo, todas la manosfera, las violencias, las ciberviolencias, y es negativo evidentemente, pero no podemos luchar contra algo contra lo que no podemos luchar, y es que las redes sociales y el mundo digital es algo ya que va a estar con nosotros y con nosotras y que va a seguir ahí. Entonces, en la medida de lo posible, usarlo como una especie de aliado y no luchar contra ellos porque creo que va a ser una desventaja. Como he mencionado en otras ocasiones, tratar de comprender sin culpar ni avergonzar y promocionar relaciones saludables y ejercer como modelos positivos. Y a esto sería todo, así que muchas gracias por su atención. Antes de dar la palabra, voy a intentar que nos aclare alguna cosilla. A ver, por ejemplo, yo apuntaba aquí, ¿están presentes en estas sesiones educadores de los institutos o no? ¿O solo se quedan los chicos y chicas? Están el profe, que toque en esa hora, que suele ser la hora de tutoría. Estamos obligados a que esté presente un... ¿Y cómo ves tú que reaccionan los educadores, los profesores? Bueno, es curioso, la verdad es curioso verlo, porque te encuentras perfiles bastante diversos. Sí. Te encuentras perfiles bastante amables, que te reciben con buena energía y con ganas y con implicación, pero también existen perfiles que de forma directa no manifiestan ese rechazo, pero que a lo mejor tienes una clase en la que está siendo imposible dar la formación porque no paran de molestar, y la figura de autoridad ahí, y quien puede echar a alguien de clase, si hay que echarle, es el profesor o la profesora, y no colabora. Se queda ahí, se queda en una esquina, pues como Luego, esto no va conmigo. Dices que nos has contado que una sesión es una semana y a la siguiente es la otra sesión. ¿Tú has notado diferentes recibimientos de la primera sesión por parte de los alumnos respecto a la segunda? Sí, quizá la primera a lo mejor es la que puede generar algo más de inquietud o incluso rechazo, pero la segunda, ya como ya nos conocemos, ya es como, bueno, son los del otro día, a ver qué nos cuentan hoy. Y la segunda suele ser, la verdad, que bastante más... La primera suele ser la de... A ver qué dicen. Sí, y la de que si hay rechazo hacia nosotros o nosotras, es cuando se expresa ese rechazo. Y da, que yo siempre lo digo, que me parece genial que en esas formaciones expresen lo que piensan. Precisamente es un espacio perfecto para debatir o rebatir todos esos argumentos. Pero se dan principalmente en la primera sesión. La segunda ya es bastante más amable todo. Todo lo que nos has explicado al principio, que yo no conocía casi nada y que ahora cuando hable con mis nietas van a flipar, ¿realmente los jóvenes de los institutos lo conocen? Toda esta terminología que nos has... ¿o no? Pocas. ¿O todavía no ha llegado? No, hay pocas. Pocas, ¿no? O sea, a lo mejor sí que conocen esas dinámicas de violencia, pero no le ponen nombre. No le ponen Por nombre. ejemplo, yo creo que en casi todos los institutos, cuando hablamos de la pornovenganza o de la sextorsión,
pues sí, eso pasó en segundo de la ESO el año pasado, no sé qué. Pero y no sabía que se llama pornovenganza, o que es sextorsión, o que es un tipo de violencia, o que es un delito. Ya. Entonces es curioso eso, que conocen casos, pero no les ponen nombre o... Y luego tú vais a institutos públicos y también habéis ido a algún centro privado. Sí. ¿Consideras que todos los jóvenes por igual son, entre comillas, consumidores de todos este tipo de situaciones que nos has descrito? ¿O notas que hay más en los públicos que en los...? ¿Cómo lo ves? Yo ahí no... No haces distinción. No. Es que dentro de un mismo instituto puede cambiar muchísimo de una clase a otra. Ah, sí, ¿eh? Sí, o sea, yo lo que veo en un privado, en un concertado, en un público, puede ser parecido o no. O puede ser que el segundo D sea una clase súper agradable y que te reciben súper bien y que se genera un debate bastante nutritivo, y que de repente segundo C sea una formación terrible, Ya. dentro de ese mismo instituto. Oye, ¿y en general participan por igual los chicos que las chicas? ¿O unos más que otros? ¿Más los chicos que las chicas o al revés? Yo aquí diría que esto es como un poco efecto de la mayoría. Normalmente cuando es una clase en la que la mayoría son chicos, las chicas se ven como bastante cortadas y suelen ser los chicos los que participan. Y cuando es al revés, suelen participar las chicas y a lo mejor sí que hay más espacio que algún chico participe. Pero cuando, sobre todo eso, cuando es una mayoría de chicos, que eso no lo hemos encontrado varias veces, las chicas están, en muchos casos, no todos, pero en muchos casos están que prefieren hablar porque saben que luego... Luego te quería preguntar, desde la experiencia que tú tienes, que ya llevas cierto tiempo haciendo este tipo de talleres, ¿en qué medida formaciones como estas contribuyen a mejorar la detención precoz de casos de violencia de género o violencia sexual entre adolescentes? Vale, me parece una pregunta bastante interesante porque sí que lo vemos últimamente esto. A ver, cuando vamos a los institutos vemos lo que decíamos, ¿no? Empezamos a hablar de dinámicas de violencia y hay miraditas de, es que esto es lo que hace Pepita con Pepito. Y como que identifican, ¿no? Como que ponen nombre precisamente a esa violencia. Pero también, aparte de eso, lo que estamos viendo bastante importante es que esos cuestionarios previos que pasamos, la última pregunta que hacemos en esos cuestionarios es una pregunta de carácter voluntario. Y es una pregunta que suele ser, todos estos cuestionarios es importante que son anónimos. Una pregunta en la que... Los pasáis antes de empezar el taller y luego al final otro... Eso es. Sí. Proporcionamos al centro Sí. Un par de semanas antes de ir, les proporcionamos los cuestionarios para que los pasen antes de que lleguemos nosotros el primer día, y el último día, en los últimos 5 minutos de taller, pasamos esos cuestionarios posteriores. ¿Contestan todos? ¿En general? Sí. Muy puntualmente te encuentras a una persona que dice que no te lo quiere responder. Ya. Pero normalmente sí. Y al ser anónimo, Claro. muchos se explayan ahí, tanto en positivo como en negativo. Bueno, en el previo, la última pregunta es si conocen algún caso de violencia de género o algún caso de violencia sexual, o si han vivido en su entorno. Y muy pocas veces, pero ya nos ha ocurrido en 3 ocasiones, que esa pregunta ha servido para la detección de casos de abuso sexual en la infancia. Entonces, cuando nos encontramos con esto, se lo trasladamos inmediatamente al equipo de orientación o el equipo de dirección del centro para que investiguen y activen el protocolo. Entonces, yo aquí lo que veo es que en algunos centros, cuando vamos y contamos esto, está muy claro cuál es el plan de acción, pero también, y lo que creo que es preocupante, es que en otros te encuentras como a la persona que se lo comunicas que se queda como, ¿y yo ahora qué hago con esto? Entonces, habría que formar también al profesorado. Sí, yo creo que sí, yo creo que es importante. Nosotros somos un agente externo que llega a los centros y precisamente por ser un agente externo valemos muchas veces para detectar cosas que a lo mejor desde dentro no se pueden detectar. Entonces, si el propio centro no tiene esa formación, ese conocimiento de cómo tengo que actuar en estas situaciones, no podemos ser nosotras quienes activen ese protocolo, evidentemente. Ya.
Claro, lo que pasa es que estoy pensando mientras hablas que en los públicos tampoco hay un espacio para que se puedan tratar estos temas, ¿no? ¿O sí? En algunos hay... ¿O todo depende de quién dirija el instituto? Yo creo que todo va mucho en el equipo de orientación. Sí. Nosotros con quien tratamos principalmente es con el equipo de orientación. Y hay equipos de orientación que crean unidades de convivencia, creo que se llaman, o de bienestar dentro del propio centro, y ahí se ve pues, que hay espacios para cosas. Y ya, yo qué sé, directamente tú estás en un instituto y te encuentras un montón de murales, de trabajos de diferentes temáticas, y dices, mira, pues en este instituto hacen muchas cosas de diferentes temas. Entras en otros de los que son paredes grises y dices, pues tampoco. Pero lo cierto es que institutos a los que fuisteis hace un año o el curso pasado os han pedido que volváis, luego valoran la importancia, se dan cuenta de la importancia de este tipo de talleres, ¿verdad? Sí. Luego, otra pregunta que a mí me interesa personalmente mucho, que es la percepción sobre la prostitución en la adolescencia. ¿Se identifica como una forma de violencia en general cuando tratáis el tema o persisten esos discursos que lo justifican? Que sí. El tema de la prostitución lo abordamos principalmente en el taller afectivo sexual, y ahí lo que vemos es que la prostitución no es un tipo de violencia, que la prostitución es una elección que es libre, que es una elección libre y que están ahí porque así lo pueden desear. Aquí lo que fomentamos también es como no saber lo que es la trata, lo que es la explotación sexual. No, lo desconocen. Además es que el tema de prostitución yo creo que es el tema que más desconocido tiene. Fíjate que hay películas y series de trata y todo. Sí, total. Pero yo creo que lo tienen como súper alejado. Y también, pues eso, tratamos de hacerles reflexionar de cómo son las condiciones de una mujer que puede que esté en situación de prostitución. Porque no tienen en cuenta las condiciones económicas, sociales, sino que es como, bueno, si está ahí es porque quiere, ya está. El discurso habitual es ese, es una elección libre. Pues es muy preocupante eso, sí, claro, sí, porque esos serán los puteros del día de mañana. Total. Ah. ¿Cómo encuentras que reaccionan los alumnos y alumnas ante la formación? Hay resistencia, hay rechazo, bueno, un poco lo has contestado, pero sí. ¿Cómo se manifiestan en general? A ver, el nombre de la comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, claro, suele ser una vía que en el primer minuto ya hay caras. Entonces, cuando venimos de la comisión para la investigación de malos tratos a mujeres y ya ves a chicos, sí, que se empiezan a mirar los unos a los otros, como ya están aquí las feministas otra vez a darnos la chapa. Y luego en los cuestionarios te encuentras a veces el logo de la comisión está arriba y hay muchos que te añaden Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y a Hombres. Entonces, bueno, encuentras ese rechazo, pero también es cierto que lo que decía antes, ¿no? Que también es adecuado pues que puedas tener esa percepción y que recibas esta formación para darte cuenta de por qué se llama a lo mejor la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Y que a lo mejor después de esas 2 horas de formación digas, pues mira, pues ahora tiene un poco más de sentido. Si vemos las cifras de violencia de género, directamente de asesinatos, de violencia vicaria, y ya toman un poco de conciencia y dicen, vale, pues es que es cierto que esto es un problema social. En muchos casos ocurre eso y en otros no. En otros hay una barrera y hay una barrera de principio a fin. Claro, yo no he explicado, porque considero que hay que sobre todo dejar que hable el conferenciante, que la comisión la fundamos hace 40 años, que fuimos la primera organización que hizo emerger el tema de la violencia y abordó algo que era tabú, que era la violencia de pareja. Entonces el nombre era muy apropiado, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Ahora, si se fundara ahora, yo creo que nunca se nos ocurriría poner este nombre. Y ahora, desde luego, pues no vamos a cambiar el nombre porque perderíamos toda nuestra trayectoria de trabajo, ¿no? Pero es cierto que la mentalidad ha cambiado muchísimo desde hace 40 años hasta ahora.
Yo me acuerdo que entonces, fijaros, estoy ya con una pequeña anécdota, que para saber un poco qué es lo que estaba pasando teníamos que leer el caso. Yo creo que hay poca gente aquí, porque la mayoría sois jóvenes, que sepáis lo que es el caso. El caso era una especie de revista, periódico, que solamente hablaba de casos tremendos. Y yo me acuerdo que además muchos titulares eran algo que es muy gráfico. La maté porque era mía. Y además eso se puede aplicar hoy día todavía. ¿Por qué las matan? Pues porque son suyas y no permiten que se les marchen de casa. Entonces nosotros investigamos a través del caso. Es que es muy fuerte, ¿eh? Y entonces, pues ya digo, era un tema tabú. Se tomaba rechufleta el tema de la violencia, había hasta refranes. Cuando vuelvas a casa, uno que dice algo así, tú pega a tu mujer, tú no sabes por qué, pero ella sí que lo sabrá. Bueno, una cosa así. Ahora mismo todas esas cosas, afortunadamente, ya no están bien vistas. Hombre, sigue habiendo mucha violencia y sigue habiendo muertas, pero no tanto. Bueno, entonces... De hecho, perdón, Tony. Sí. Porque me ha venido a la mente que muchas veces también un caso que yo creo que es ya para pues, las generaciones más actuales bastante desconocido, pero que sí que suele impactar bastante. Y cuando hablamos de la ley de violencia de género, cuáles fueron a lo mejor motivos que impulsaron a esta ley, a veces en clases en las que hay resistencias muy grandes hacia el tema, cuando les pones el vídeo de Ana Orantes, se genera un clima bastante clarificador. Eso fue, vamos, la guinda para que se dieran prisa en la ley, porque es que eso fue tremendo. Y eso que hubo muchos Ana Orantes, lo que pasa. Sí, pero más mediático. Claro. ¿Cómo reaccionan? Tú ya has dicho que hay risitas y tal en el tema de la pornografía. ¿Existen diferencias entre los chicos y las chicas? Sí, ¿verdad? Sí. Las chicas no... A ver, a lo mejor alguna algo se ríe, pero se lo toman en serio. Y también porque cuando empiezas a hablar de la pornografía empiezan a ver el rol que ocupa la mujer en la pornografía. Y no les hace gracia, evidentemente. No, o sea que reaccionan en contra. Pero los chicos es como, pues qué gracioso, pornografía... Y luego, bueno, sí que es cierto, yo creo que cuando hablamos de esos mitos, de la pornografía, de las asunciones que tienen al respecto de... Muchas veces lo que te dicen es como, bueno, si son actores, si es un... A veces yo creo que se lo toman como si fuera pues, una película de Hollywood, una película cualquiera, y realmente les hacemos ver, pero vamos a ver, es que en la mayoría del porno lo que aparece son violaciones reales y también en muchos casos violaciones simuladas, pero que la idea que te está transmitiendo es que la violencia sexual es algo válido dentro de las relaciones sexuales. Entonces, por lo menos, pues que se cuestionen eso. Pero luego hemos sabido, con posterioridad, que muchas actrices han contado que fueron auténticas violaciones en muchos casos, en las películas porno. O sea que... Bueno, y luego ya para terminar, antes de dar la palabra al público, también lo has dicho, que no conocen los recursos, sobre todo, claro, las chicas y tal. ¿Y qué se podría hacer en ese aspecto? Porque es que es muy importante que las chicas no tienen confianza tampoco para su tutor o tutora decirles yo lo estoy pasando mal o... no tienen. Depende del centro y de la figura concreta del orientador o de la orientadora, porque sí que hay algunas orientadoras que se ve, que tú lo ves, que llegas allí, te recibe y ya hay algún alumno, dice, oye, luego hablamos. Y es como que es una figura segura para ellos y para ellas, pero otros no. Entonces yo creo pues, que a través de esta prevención y de al menos que conozcan estos recursos, pues que lo conozcan y que sea la vía para un inicio al menos. Por ejemplo, cuando hablamos del teléfono de atención, del 900-100-009, se ve que es algo con lo que muchas veces se quedan. Sí. O incluso cuando proporcionamos las redes sociales de la comisión, muchas veces también se quedan con eso y oye, pues a lo mejor en un futuro podemos ser ahí una vía de contacto si necesitan. Hombre, es importante que entren en nuestras redes porque ahí damos mucha información. Sí. Y hay muchos artículos y, o sea que, sí. Pues eso es importante. Sí. Bueno, pues ahora tenéis las personas asistentes la posibilidad de preguntar. ¿Tenemos micrófono o no, Paola? Sí. Muy bien. Levantad la mano, por favor.
Mira, aquí a la izquierda ya hay una persona y después la señora rubia a la derecha o al revés. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la intervención fantástica y sobre todo, desde luego, lo fundamental que es la prevención en educación. Yo soy abogada especialista en menores y te quiero preguntar si tú, como además he visto que eres criminólogo, has visto el incremento de lo que se llaman manaditas o manadas en los chavales jóvenes, y si te consta que ellos son conscientes de que prácticamente no hay consecuencia. Y lo digo porque desgraciadamente efectivamente sí, porque se está dando un excesivo incremento del tema de la desvaloración de estas conductas, y es más, en los procedimientos de menores sabes que a la víctima, si os lo digo, si el fiscal no quiere seguir investigando por lo que sea, la consecuencia no tiene consecuencia para los menores que pueden ser agresores. Entonces hay una interpretación, porque ni siquiera hay constatación de datos, porque no existen, la publicación se archivan y ponen otros por otros motivos. Si tú ves que sobre todo en los chavales existe esa percepción de que no hay consecuencia con sus actuaciones agresivas. Vale. Sí, diría que sí que se observa. También muchas veces cuando hablamos sobre todo por lo que hablaba antes, ¿no? De los deepfakes, por ejemplo, de esa ciberviolencia que consiste en generar imágenes de tipo pornográfico a través de la inteligencia artificial. Muchas veces les decimos, oye, ¿sabéis que si esto lo hacéis con una compañera de clase o X, aparte de que es un tipo de ciberviolencia, sabéis que esto también es pornografía infantil? Es decir, que una imagen de un menor de edad, esto es pornografía infantil, y se quedan bastante impresionados porque lo desconocen. Entonces yo creo que sí que tienen una idea bastante, pues que no hay esas consecuencias. Y yo es que lo de las consecuencias, no puedo hablarte tanto de eso de que yo vea manaditas, porque al final yo estoy un par de horas en clase y puedo ver manaditas en cuanto a la forma de interactuar en clase, que sí que suele ser así de, si uno dice una burrada, pues estamos los 3 o 4 que le seguimos la gracia, y eso está bastante extendido, pero sí que en el mundo principalmente digital, diría que esas consecuencias no las asumen principalmente. Cuando hablamos de la huella digital, de, oye, que sepas que lo que tú haces, lo que dices, tus movimientos en redes sociales dejan huella y van a estar siempre ahí. Dicen, vale, pues como que generas ahí una toma de conciencia. Yo te diría eso, principalmente. No sé si te respondí la pregunta. Aquí, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. Lo primero, muchas gracias, me ha parecido muy interesante, y también creo que es muy lo que habéis comentado de que la charla, más allá de los chicos y los chavales, tendría que ir también un poco al profesorado, ¿no? Porque de repente deja un poco que desear a veces. Yo trabajo en redes sociales y me gustaría preguntar en relación a la violencia en redes sociales en cuanto a que hay una o sea, como que deberías tener como 14 años mínimo para poder tener redes sociales. Y como bien habéis comentado, las charlas son desde primero de la ESO. Entonces me gustaría saber si notáis diferencia entre primero y segundo de la ESO cuando no se debería tener redes sociales, y por tanto eso no debería ser como un recurso a tener en cuenta, y en cuanto a tercero y cuarto de la ESO, que ya son como legales oficialmente para tener redes sociales, y cómo lo vivís también desde dentro, porque claro, es un tema un poco también tabú, ¿no? Vale, gracias por la pregunta. Sí que vemos porque a veces le lanzamos esa reflexión, ¿no? Pero que aquí tenéis redes sociales, si no podéis, si está prohibido por la edad que tenéis. Y todos se quedan, esto hemos mentido. Vale, o sea que estáis ya accediendo a
a un tema que realmente no podéis acceder, pero bueno, está claro que van a acceder. Yo creo que ahí lo importante está en lo que comentaba al final de la presentación, de al final si yo con mi hijo, con mi hija, con mi alumno, mi adolescente, que esa exploración de las redes sea conjunta. Es decir, que yo no tenga no sería adecuado que yo no tenga ni idea de qué es lo que hace mi hijo o mi hija en Internet, sino que a veces trate de explorarlo conjuntamente para ver, pues simplemente, a lo mejor a qué influencer sigue, qué contenido le da me gusta, porque también a mí eso me va a dar mucha información y que si veo algo preocupante voy a poder debatirlo desde el querer fomentar el espíritu crítico. Oye, pero ¿y este influencer que te gusta, tú crees que lo que dice tiene mucho sentido? ¿O crees que a lo mejor la información que dice no es del todo verídica? No sé. Más preguntas. Aquí hay dos. Primero, aquí en esta fila. Aquí primero y después al señor de por detrás. Hola, buenas tardes. Primero felicitar por la exposición. Bueno, yo es estudiante de maestría en sexología y soy de Ecuador, entonces me parece muy interesante también la puesta en escena de una metodología para trabajar violencias, y vi que pues has enmarcado a la adolescencia como un proceso de cambio, y como parte de esos cambios creo que es importante marcarlos a nivel sexual, ¿no? Para la construcción de la identidad son importantes, no sé, el reconocimiento de pares, la influencia social, la orientación del deseo erótico, por ejemplo. ¿Qué piensas tú respecto a la educación en prevención de violencia? ¿Tiene que estar separada de la educación sexual integral? ¿Debe hacerse una diferenciación tomando en cuenta que estas violencias que se pretenden prevenir son de naturaleza sexual? Yo creo que van unidas. Al final, cuando trabajamos, porque también trabajamos esa parte de sexualidad, lo que vemos es que tienen un cacao bastante grande respecto a qué es la sexualidad y todo lo que tiene que ver con su propio cuerpo y con qué es el placer, qué es la reproducción, qué es... Entonces yo creo que la vía para introducir la violencia sexual está en hacer una base respecto a qué es la sexualidad. Porque si yo tengo claro qué es la sexualidad y que dentro de la sexualidad una parte clave, importante y necesaria es el consentimiento sexual, me va a servir mucho para que yo en el futuro pueda identificar la violencia sexual como esas situaciones en las que no existe ese consentimiento. Entonces creo que para esa educación en prevención de la violencia sexual, la base está precisamente en esa educación en sexualidad en primer lugar. Y aquí también os recomiendo un vídeo, que es a mí un vídeo que me gusta mucho, que es el vídeo del consentimiento con una taza de té, que es un vídeo que está en YouTube y es bastante accesible. Y es un vídeo de 2 minutos y es un vídeo muy tonto, porque es un vídeo muy tonto, son unos dibujitos, unos monigotes, y te está comparando el consentimiento sexual con tomar una taza de té. Entonces, a lo largo del vídeo tú vas viendo como, claro, evidentemente una persona inconsciente no quiere beber té. Si yo quiero té los lunes, no significa que quiera té los martes, los miércoles y los jueves. Y vas viendo ahí, pues, al final lo fácil que debería de ser y lo simple que es realmente también la idea del consentimiento sexual. Eso lo dejo ahí como recomendación, que es un vídeo que a mí me gusta mucho. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que la base para la prevención de la violencia sexual está en que en el primer escalón, o la base, o como lo queramos llamar, la educación en la sexualidad y en la sexualidad. El señor, por favor. Bueno, me uno a las felicitaciones por la exposición. Me llegó un poquito tarde, me he perdido al principio. Pero yo quería, una pregunta y una reflexión a la vez. Yo soy de una generación un poco pretérita, del milenio anterior, donde no había internet, donde además las circunstancias de educación excesivamente patriarcal he tenido que aprender a golpes, no tenía fuentes de información. Y aquí viene un poco la reflexión.
estamos en el otro lado del péndulo, hay un exceso de información o de mala información, eso por una parte, y luego hablarse específicamente del entorno adolescente a mí me interesa mucho porque estoy participando ahí como mentor en un programa de una fundación que trabaja precisamente con adolescentes. La confusión con otros tipos de violencia y cómo se mezcla todo, hablo especialmente del bullying en los entornos educativos y cómo a veces se le da más importancia a unas cosas que a otras, no sé, si esa mezcla de violencias que padecen, de impactos de violencia, desde los videojuegos, al deporte, a todo lo que les rodea, no sé, cómo esto a veces puede quedar un poco diluida o quitarle, entre comillas, importancia. No sé si me he expresado bien. Respecto a lo primero, yo creo que más que exceso de información que lo hay, porque yo creo que ahora pues hay muchísima información. Creo que la cosa está en lo que hablaba antes, ¿no? ¿Qué es información y qué es desinformación? Es decir, ¿cómo identifico qué información que estoy recibiendo es la adecuada, no la adecuada, sino la real, la verídica y la objetiva, y qué información que estoy recibiendo es una opinión? Porque muchas veces lo que ocurre es eso, ¿no? Lo que os comentaba antes, escucho al TikToker de turno diciendo tal cosa y es su opinión, y muchas veces a lo mejor es una opinión pues que puede entrar dentro de la libertad de expresión, pero que a veces también puede caer en la violencia, en los discursos de odio y tratar de identificar qué es una cosa y qué es otra, que también creo que eso es lo complicado y el reto que está a día de hoy. Si yo estoy expuesto a redes sociales y estoy recibiendo 800.000 fuentes de información, ¿cómo consigo saber cuál es la objetiva y cuál es la que es subjetiva? Que luego con la subjetiva yo puede que esté de acuerdo con la opinión de no sé quién, pero que yo sea consciente de, vale, esto es una opinión y me parece que yo opino igual que esta persona, pero sé que el dato real o la información real es otra, ¿vale? Y luego, es que la segunda parte, perdón, de la pregunta, ¿cómo era? La mezcla de violencia. O sea, que hay otros tipos de violencia en el entorno escolar, en el entorno educativo. A ver, también hacen que se quiera crear como más importancia o... Sí, como... rankear cuál que es más violento. Como una pirámide del bullying es más importante que la violencia de género, a lo mejor, algo así. A ver, en algunos centros también lo que te encuentras es que a veces están cansados de ciertos temas. Pues a lo mejor de bullying o de violencia de género. Entonces tratar de introducírselo de una forma novedosa o llamativa o diferente. Evidentemente creo que caer en hacer clasificaciones dentro de las violencias tampoco nos va a llevar a ningún sitio, pero que sean conscientes, que a veces también, por desgracia, la forma en la que toman conciencia es con casos. Este año en el bullying, el caso de Sandra Peña, creo que ha removido bastantes conciencias y desde inicios de curso lo estamos viendo en los centros, que cuando hablas de bullying como que ya lo reciben de una manera que les recuerda a esto y que la consecuencia desde el bullying puede ser esta. Entonces también creo que es importante que cualquier violencia se represente, sino que se evidencie a través de casos reales, no verlo como algo lejano, algo que está ahí en el aire pero que nadie ve ni sabe que existe, sino de lo que te estamos hablando es de esto y existen estas medidas, existen estos casos y existen estas situaciones. Estamos aquí para ayudarte a tratar de evitar que esto ocurra, a ti o a tu entorno. O que si está sucediendo ya, porque también en muchos casos también ya está sucediendo, cómo actuar, cómo reaccionamos en esta situación. ¿Más preguntas? Bueno, parece que no. Entonces le vamos a agradecer muchísimo a Alejandro su intervención. Si aquí hay alguna persona que esté en alguna institución, en un instituto o en un centro educativo en general que le guste, que quiera que vayan a dar este tipo de talleres, se pueden dirigir a la comisión y entonces nosotros lo planificaremos para el próximo curso con mucho gusto. Y luego decirles que tenemos ya preparadas otras 2 conferencias, una a finales de mayo que la va a impartir una magistrada especializada en el tema de la violencia de los padres
hacia los hijos, esa especie de venganza, la violencia vicaria, que ahora mismo pues hemos visto desgraciadamente que últimamente ha habido bastantes casos que para vengarse de la madre pues lo pagan con los hijos, llegando hasta matarles. Y luego en junio, a mediados de junio, una catedrática también muy especializada vendrá a hablarnos de la cosificación del cuerpo de las mujeres, que es un tema también muy, muy interesante. Entonces yo les pediría que si están interesados en recibir información sobre estas o cualquier otra actividad de la comisión, a la salida, que por favor nos indiquen dónde nos podemos dirigir, a qué correo electrónico o WhatsApp con el nombre o lo que sea. Y ya para terminar, vuelvo a agradecer como representante de la comisión la colaboración de la ONCE a través de esta magnífica sala, que nos hubiera gustado que estuviera llena y que hubiera asistido muchos educadores, pero bueno, las cosas son como son. Y agradecer sobre todo la intervención de Alejandro. Nosotros ya sabíamos que iba a ser magnífica porque ya hace tiempo que imparte los talleres y se nota que están muy contentos porque continuamente nos piden más y ya no damos abasto, pero nos parece que este es el camino. Nos parece que este es el camino. Sentimos que no sean conscientes en el Ministerio y que nos den más subvención para poder llevar a cabo estos talleres, porque realmente no es la ley la que va a hacer de la prevención, es la educación en igualdad, en respeto, en tolerancia, y en eso estamos. La comisión quiere prevenir la violencia, como siempre lo hemos hecho, y bueno, pues estamos a su disposición. Si alguno de ustedes quiere colaborar con la comisión, fuera tenemos algunos productos que con un donativo pequeño siempre nos pueden ayudar, no hace falta que sean grandes cantidades, como verán ahí son pocas cantidades lo que pedimos y estaremos muy agradecidos. Pues nada más, muchas gracias y buenas tardes.